Mil mensajes. Hoy estamos con el número 902. Y este número trae un mensaje importante. Importante como todos y cada uno de lo que hemos hecho de estos mil mensajes, porque consideramos que son pequeños datos de reflexión sobre algunos aspectos de la vida individual de cada uno, de la vida física, psicoemocional, sociocultural y de la vida colectiva, de esa vida que nosotros tenemos de cultura y que tenemos también de naturaleza. Cuando nosotros nos enfrentamos al número 902, es un aspecto interno y es salir del sacrificio, esas relaciones humanas que podemos detectar en las que hay sacrificio. Y hay sacrificio inclusive si es una relación de a dos, una relación en la que una parte se sacrifica para que la otra parte obtenga lo que quiere, o inclusive en la que las dos partes o muchas partes, si es una familia, si es un grupo, inclusive si es una sociedad, todo el mundo se sacrifica. Y esto es parte de un pensamiento que parte de una realidad muy importante en la historia de la humanidad, tanto de los grandes grupos como de cada uno de los individuos, que es la historia de la psicología de la dependencia. Es decir, cuando los seres humanos, individualmente o hablando en grupo, en colectivo, ya hablamos de sociedad inclusive, están dependiendo de algo. Es decir, no tienen libertad o capacidad para decidir en forma libre o en lo que podríamos considerar decisión libre de acuerdo a las posibilidades humanas, individuales o grupales, o no se tiene autonomía, es decir, no se tiene la capacidad para realizar una determinada acción sin la necesidad de compañía, supervisión, permiso, etcétera. Es decir, cuando no se tiene la capacidad para realizar una cosa. Cuando nosotros tenemos realmente una ausencia de libertad o incapacidad para decidir, y cuando tenemos una deficiencia de autonomía, cuando no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, entonces aparece la dependencia. Y en la dependencia, entonces podemos hablar de una relación muy difícil, de siempre de muchos costos, de tipo físicos, psicoemocionales, socioculturales, en los que el ser humano que está metido en una relación de dependencia, ahí está sacrificando cosas. Y que decíamos que era de uno, si lo vemos únicamente, que quien se sacrifica es quien nombramos como víctima, pero también si ponemos a revisar profundamente, todo victimario que depende de una víctima, también está sacrificando elementos de su libertad, elementos inclusive de su autonomía. Y entonces podemos decir que en una relación de dependencia, los sacrificados, aunque uno lleve la ventaja de, por ejemplo, de la comodidad, de que le hagan cosas, de que le complazcan en algunas cosas, pero pierde independencia, porque en el fondo su estado de bienestar está dependiendo de la presencia de otra persona que es la víctima. Y si vamos a este sentido, probablemente aquí están los dos sacrificados. ¿Qué hacer para salir, que es el espíritu de este número 902, qué hacer para salir de un sacrificio? Y esto es un ejercicio bien interesante. Por supuesto, vamos a quedar incompleto aunque hablásemos muchas horas, porque el sacrificio es una sensación en la que la gente, cualquier persona, cualquiera de nosotros o cualquier grupo está renunciando
a toda una serie de derechos, a toda una serie de oportunidades, tan solo para mantener una relación, para mantener la satisfacción de una necesidad, para mantener la satisfacción de un deseo, para mantener entonces algo que es muy importante o que a lo mejor no es tan importante, pero cree que es importante, y entonces en este caso se renuncia a una gran cantidad de derechos, de oportunidades, y ya no las ve y no las puede utilizar esas oportunidades, y entonces se mantiene en un esquema en el cual hay renuncia, en el cual hay imposibilidad para realizar acciones, pensamientos, emociones que lo lleven a satisfacer una necesidad o a cumplir un deseo. Lo primero es, sin duda alguna, concienciar, tomar conciencia, hacer conciencia de que realmente se está sacrificando. Y cuando alguien hace conciencia del sacrificio que está haciendo, tiene una oportunidad. La oportunidad ¿es realmente un sacrificio o es, y esto es muy importante inclusive para los padres, que se sienten que se están sacrificando por los hijos, o es un sacrificio o por el contrario es una actividad en la que estratégicamente estoy haciendo, estoy renunciando en forma consciente a un bien o a un beneficio o a una actividad placentera o a algo que es importante para mí para obtener otra cosa. Si se va a obtener otra cosa, si se va a obtener sobre todo una ganancia, que la ganancia del padre podría ser la trascendencia y que el hijo o la hija sea simplemente mejor y tenga una mejor situación y una mejor formación que la que tuvo, y su misión ética es formar buenos seres humanos, adecuados, trascendentes, mejores que lo que es uno, entonces realmente se está haciendo no un sacrificio. Y aquí el concepto cambia y se está negociando, se está intercambiando una renuncia por un beneficio. Y cuando gran parte de las personas que tienen conciencia de que realmente no están haciendo un sacrificio, sino están haciendo una negociación, para ponerle el nombre a ese intercambio, en lo cual está dando algo para recibir un bien, un beneficio, una dinámica que considera de mayor importancia, entonces ahí ya no, a nosotros, a nuestro juicio, ya no es sacrificio, sino que es una transacción, es una negociación, a lo mejor no en el sentido económico de la palabra, pero en el sentido de intercambio. Hago tal cosa para que suceda otra cosa. Esto yo creo que es muy importante porque muchos de los sacrificados, entre comillas, cuando hacen esta conciencia de realmente cuál es su situación, entonces comienzan a ver que lo que son unos grandes estrategas, unos grandes negociadores, pero que se trabajan, inclusive pueden tener ganancias secundarias manejando una manipulación. Es decir, yo sé que estoy invirtiendo, yo sé que voy a tener ganancias, pero déjame mostrarme sacrificado para desde este punto de vista lograr algunas ganancias secundarias que no lograría si me muestro como negociador. Entonces, lo más importante es la conciencia. Segundo, si esa relación de sacrificio es realmente un sacrificio o es un intercambio. Y lo tercero, si fuera realmente un sacrificio, valorar la capacidad que uno pueda tener de libertad, capacidad para decidir romper con ese sacrificio que genera esa dependencia. Y en el segundo lugar, valorar el grado de autonomía, esa capacidad para hacer las cosas sin necesidad de supervisión. Y en esto llegar al grado de
independencia que se podría tener con una ruptura, con una desaparición de ese sacrificio. Creo que si se siguen estos puntos de vista, mucha gente que se considera sacrificada podría dejar de serlo. E inclusive mucha gente que le pasa todo lo contrario, cree que está negociando algo muy interesante, muy importante, y resulta que eso ya se logró, pero queda con la conducta de sacrificio, queda con la conducta de negociación que ya se obtuvo y se presenta, aunque diga que es un buen negociador de la vida, con unas buenas estrategias, en realidad está renunciando a derechos, a oportunidades, a situaciones que podría tener, pero que, y que entonces sí está sacrificado. Y entonces fíjense que esto que interesante, en donde hay la gente que realmente no está sacrificada, sino está negociando, pero cree que está sacrificándose, y hay el contrario, hay el que cree que está negociando algo, pero un análisis de conciencia, de situación, de realidad, lo puede llevar a lo contrario, pensar que era un negociador y realmente lo que está es sacrificándose porque no hay mayores ganancias de esa situación de renuncia que es el sacrificio y que realmente van a tener consecuencias. El mensaje para cada uno de nosotros es revisar y revisar si algunas veces nosotros somos sacrificados, si nos catalogamos de sacrificados, si realmente somos sacrificados, si realmente somos unos grandes estrategas y unos grandes negociadores que estamos obteniendo cosas en base a unas renuncias. Este es el número 902 y es muy interesante, salir del sacrificio. Para lo que primero tenemos que saber cuán sacrificado realmente estamos. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.